Nosotras somos alumnas de la carrera de criminalística de la Universidad de Xochicalco. Nos encontramos con el maestro Marco Antonio García García, de la manera en que vamos a realizar unas ciertas preguntas que realizaron los alumnos de la carrera. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Está bien, muchas gracias por la invitación. ¿Nos podría dar como una breve plática de su formación académica? Bueno, yo soy médico general por parte de la UABC y bueno, la salud mental para mí siempre fue un hecho muy complejo, es algo que es la parte más compleja de la medicina, porque tiene que ver con factores sociales, tiene que ver con factores ambientales, tiene que ver con factores personales, genéticos. Entonces es una ciencia demasiado compleja. Entonces esa parte de entender el comportamiento humano, de analizarlo, de tratar de buscar potenciales explicaciones y predictores de la conducta siempre ha sido muy interesante y a mí me gustó mucho. Adicionalmente es un área de la medicina que desafortunadamente tiende a ser muy relegada por los otros médicos, ¿no? En el camino a la superespecialización de la medicina, los médicos cada vez se vuelven más médicos de un órgano que de una persona. Entonces, el concepto de atender a la persona que tiene una enfermedad y no una enfermedad dentro de una persona siempre ha sido muy bonito. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención, de ser un médico que atendiera al ser humano en conjunto y no solamente la enfermedad dentro de un ser humano. Eso fue lo que yo creo que me ligó a irme hacia el área de psiquiatría y de la medicina psicosomática. En general, ¿nos podría decir qué es la salud mental? Las definiciones varían, pero más o menos la más aceptada es una persona que se siente competente de sí mismo, es decir, puede controlar o atender sus necesidades emocionales, puede progresar de manera intelectual y puede cooperar con su o interactuar con su ambiente de una manera productiva y fructífera que él le parezca sentir que está cumpliendo con sus metas. Eso es más o menos lo que podríamos hablar de una definición de salud mental. Que una persona sea consciente de sus necesidades tanto emocionales, de físicas, de atender el aspecto del crecimiento personal y que lo haga de tal manera que logre llegar a un punto de satisfacción con lo que está realizando. Eso sería en definición, así una definición media abierta, lo que es la salud mental. Como la paz mental, ¿te podría decir? En general sí, la verdad es que yo les suelo comentar a mis pacientes que la felicidad es una emoción. Es decir, yo estoy feliz ahorita porque me pasó algo bonito. Okay. 2 minutos después se va a agotar la respuesta fisiológica ante ese evento y lo que tengo que buscar en mi vida no es felicidad, es satisfacción. La satisfacción es un proceso en el que yo analizo mi situación actual, comparo las cosas que me han pasado y a pesar de eso puedo decir que tengo una interpretación positiva de lo que estoy logrando o haciendo. Entonces sí, prácticamente decir salud mental es estar en paz con uno mismo y con el ambiente, ¿no? Ok, ¿y cuáles son los factores que influyen como en la salud mental? Bueno, es demasiado complejo, pero pueden influir factores genéticos, factores del desarrollo durante la vida intrauterina del individuo, los primeros años de vida, la alimentación, la nutrición, los factores ambientales, la seguridad que existe a tu alrededor, tanto de manera física, la seguridad alimentaria, los factores de vivienda te pueden afectar en salud mental, la relación de tus padres, la relación de tus padres contigo, la relación con el ambiente y pues al final de cuentas tu interacción con la sociedad son mecanismos por los que uno se ve influido por la sociedad en su paz mental, por decirlo de Todo alguna lo que manera. te rodea, ¿no? Desde que naces. Pues de hecho es que sí, la verdad es que es imposible separar al individuo del ambiente. Sí. Entonces, si no, tenemos que entender que existen las dos cosas. El individuo se enfrenta a su ambiente y el ambiente se enfrenta al individuo, ¿no? Okay. ¿Cuáles son las causas que generan estos factores?
Desafortunadamente tiene que ver muchas cosas con aspectos de la política socioeconómica de un país, tiene que ver con las circunstancias de guerra, las circunstancias de violencia, circunstancias adicionales como el clima puede afectar, inclusive pues yo creo que ahorita cualquiera que va manejando en la vía rápida y no está tan rápida, empieza a estar un poquito más irritable, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso me afecta en mi calidad de vida? Sí. El hecho de que tenga que trabajar más horas para estar bien afecta mi calidad de vida. Sí, el hecho de que no me convenga tomar vacaciones porque eso puede representar una pérdida económica también me va a afectar en mi salud mental. El hecho de que un familiar mío esté enfermo, pues me va a afectar. Entonces, todo tiene que ver con la salud mental, todo tiene que ver con la salud física. De hecho, a veces utilizamos esta frase de que no hay salud física si no hay salud mental. Realmente la salud mental es parte de la salud física. La mente está en nuestro cerebro, es una interacción que existe entre partes profundas de nuestro cerebro con la parte del cerebro que nos ayuda a analizar el ambiente, pero sigue siendo un proceso físico de atención o de interacción del individuo con el ambiente. ¿Y cuál es la problemática de la violencia que afecta a la salud? Depende, nosotros te podemos enfrentarnos o ser víctimas de la violencia de dos maneras, de la manera directa. Y eso yo creo que es evidente. Si yo vengo de un ambiente familiar donde hubo violencia intrafamiliar del padre hacia la madre, pues obviamente al niño le queda la sensación de que vivió en un ambiente donde había daño para una gente que quería por otra persona que quiere, y entonces no sabe cuál es la reacción adecuada ante la violencia. Si el niño es víctima de bullying por sus hermanos o por maltrato por parte del papá, de la mamá, de los tíos, de los hermanos, que puede ser violencia de tipo psicológica, física, inclusive violencia sexual, pues es un niño que seguramente va a crecer con aspectos emocionales que se van a tener que trabajar en algún momento. Por ejemplo, ser víctima de la violencia directamente en el ambiente familiar es uno de los principales factores de riesgo para depresión, ansiedad y consumo de sustancias. De violencia indirecta, pues tenemos las personas que, por ejemplo, viven en una zona donde hay conflictos bélicos, en una zona donde hay violencia relacionada con el narcotráfico, personas que viven en ciudades donde existe la trata de personas, donde hay trabajos forzados, donde hay violencia política o violencia de origen racial, pues eso todo también está conectado con esa persona. Aunque no sean víctimas directas de esa violencia, el vivir en un ambiente que está plagado de ese tipo de violencia también tiene un efecto negativo. Digo, yo creo que por más que nosotros, que si somos de Tijuana, ya estamos muy acostumbrados a los movimientos típicos de esta ciudad, yo creo que ninguno de nosotros está totalmente seguro caminando por la Revolución a las 2 de la mañana. Tenemos que tomar ciertas precauciones. El hecho de que tengamos que poner enrejados, el hecho de que tengamos que cerrar con candado, el que no puedas dejar tu carro abierto, todo ese tipo de cosas son factores que disminuyen tu percepción de calidad de vida. Okay. En su experiencia general, ¿nos podría compartir alguna anécdota que se relacione con el tema? Bueno, desafortunadamente me ha tocado atender pacientes que han sido víctimas de violencia directamente, por ejemplo, secuestrados, que han sido asaltados, o inclusive personas que han participado en enfrentamientos violentos cuando son parte de los cuerpos de seguridad pública y desarrollan algo que se llama estrés postraumático, es decir, cuando una persona se enfrenta a una situación donde vive miedo intenso en relación con la amenaza directa hacia su integridad, una persona puede empezar a desarrollar un proceso de ansiedad extrema que se empieza a disparar de manera inapropiada aunque no exista un estímulo que lo ponga en riesgo. Entonces empiezan a tener pesadillas, empiezan a actuar como si estuvieran reviviendo estos eventos y eso hace que la persona empiece a tener síntomas de ánimo persistentemente negativo. Me ha tocado tanto personas que se dedicaban a cualquier actividad de trabajo y fueron secuestrados, asaltados, porque no necesariamente el secuestro es más grave emocionalmente que el asalto, o personas que vivieron situaciones de enfrentamientos con pistolas. Eso es lo más grave. Me ha tocado atender depresiones, duelos complicados de personas que perdieron a familiares por víctimas de la violencia en la calle, tanto personas que desafortunadamente se dedicaban a cosas ilegales que tenían un riesgo aumentado, también personas que han sido asesinadas de manera incidental. Bueno, son duelos complicados porque es la pérdida trágica, ¿no?
Que entre los 18 y los 35 años en México la principal causa de muerte es la violencia. Entonces eso es algo muy complicado. No todos están relacionados con el narcotráfico. Me ha tocado niños que han sido víctimas de abuso físico, abuso sexual, adolescentes que vivieron abuso sexual. Desafortunadamente la violencia es prevalente en el mundo civilizado, porque mientras exista un grupo de personas existe la necesidad de controlar los medios de subsistencia, y eso puede involucrar a los humanos en procesos de violencia. Entonces, se puede decir como que es difícil poder tener una buena salud mental, ¿no? Porque son muchos factores que lo influyen, entonces si queremos como llegar a esa paz mental, con nosotros mismos, nos lleva a muchas cosas con las que tenemos que trabajar, ¿no? Yo creo que no es que sea imposible, no es que sea tan difícil, lo que pasa es que tenemos que desarrollar una conciencia de yo tengo que estar satisfecho con mi vida en relación con los límites que me impone el ambiente. Yo la verdad no siento que sacrifique mucho no saliendo a la calle a las 2 de la mañana. Entonces, obviamente sí sacrifico ciertas cosas por mi felicidad, pero tengo que entenderlas como parte de mi protección. Si yo lo asumo como una agresión del ambiente, me va a costar más trabajo. Ahora bien, realmente, aunque sí es muy importante los sucesos violentos, cuando no somos víctimas directamente de la violencia, lo que más me preocupa es la subsistencia de mi familia, la salud de mi familia y el estado de mis relaciones interpersonales. Entonces, aunque yo viva en el contexto de guerra, contexto de violencia en la comunidad, realmente lo más importante es mi núcleo más interno de mi familia. Entonces, ahí es donde me debo de concentrar. ¿Qué pasa si una persona está intranquila porque su ambiente más cercano, su círculo íntimo, está muy desordenado por procesos de mala comunicación, por procesos de violencia dentro de la pareja? Pues eso va a hacer que le sea más difícil controlar o sentirse tranquilo con lo que pasa a su alrededor. Entonces realmente lo que debemos de construir es un mundo que sea más cómodo para nosotros, pero que sea de adentro hacia afuera. O sea, yo no voy a resolver los problemas de la humanidad sin antes resolver mis problemas individuales. En ese sentido, lo que trabajamos nosotros es, se puede estar cayendo el mundo a tu alrededor, pero tú debes de estar tranquilo. Y esa es la parte en la que tenemos que trabajar con nuestros pacientes, ¿no? Ok. Y pues, ¿algún mensaje que nos quiera dar a todos acerca de lo que es el tema? Pues yo creo que todos estamos involucrados en la manera en cómo hablamos, cómo entendemos la violencia. Tenemos que reconocer que muchas veces es violencia cuando un maestro le grita al alumno, cuando tú como compañero de clases le gritas a tu compañero, como cuando tú como novia le gritas a tu novio, como tú cuando novio le gritas a tu novia, etcétera. O sea, todos podemos participar y todos somos proclives a la violencia, que es un mecanismo de solución de conflictos. Es un mecanismo muy inapropiado, pero al final de cuentas existe. Okay. Entonces, a veces estamos considerando como de, bueno, es que no me pega. Bueno, no te pega, pero te habla feo, te insulta, es violencia psicológica. Independientemente de que no sea violencia física, no molesta. A veces cuando las personas hablan de la situación del acoso callejero a las mujeres, dicen, pero no la tocó. Ok, sí, duele. Es peor cuando un hombre toca de manera violenta a una mujer, pero de todos modos esa intrusión a su espacio personal es un tipo de violencia. Entonces a veces lo que nos pasa es que nos acostumbramos a normalizar las cosas que vemos seguido. La normalidad es un término estadístico, significa lo que pasa más seguido. No significa si es sano o no sano. Entonces muchas veces queremos normalizar la violencia, queremos hablar de la violencia como si no fuera algo que hace daño. La violencia hace daño siempre, como un trancazo siempre te va a doler, la violencia ambiental siempre te va a lastimar de una manera psicológica. Muy bien. Pues eso es todo por nuestra parte. Le agradecemos mucho por su tiempo. Muchas gracias. Sí, y pues lo esperamos en el encuentro académico forense. Va a ser nuestro primer encuentro el 2 de agosto. Ahí voy a estar. En las instalaciones de la Universidad de Xochicalco, ahí en auditorio. Muchas gracias. Ok, gracias a usted.